Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Esta semana hablaron dos de los llamados oráculos que miden los avatares políticos y sociales de nuestro país. Se trata de la encuesta CEP y la encuesta CACEN. La primera confirma el expectante momento de algunos liderazgos de derecha y la segunda, la CACEN, evidencia un gran logro. Chile es el país con menor pobreza de toda Latinoamérica. Lo singular es que los resultados se conocen la misma semana donde el presidente Gabriel Boric abrió un debate sobre el capitalismo y la necesidad, dijo, de derrocarlo. Estos temas, más varios otros de la contingencia, los conversaremos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Y además, en esa línea, una pregunta. ¿Hay agua en la piscina para un pacto fiscal o para la reforma previsional? Ese tema intentaremos sincerarlo con el jefe de la poderosa bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, otro de nuestros invitados. Muchos temas, poco tiempo. Por eso parte ahora mismo Tolerancia Cero. Paula Escobar, noches. Carolina Urrejola, Daniel Manzur. Buenas noches. Ministra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Paula. Ministra, bueno, de los muchos temas de la semana, uno que ha sido muy comentado es la renuncia o la petición de renuncia a la subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez. Y la pregunta es, ¿cómo se explica que ella no conociera que era incompatible firmar convenios con su ex empleador? Y se lo pregunto especialmente porque el ministro Luis Cordero hoy día en el Canal 13 dijo una frase que ha también causado bastante revuelo, que es que es necesario un curso de capacitación en administración del Estado para las personas que entran por primera vez a gobernar. ¿Cómo se explica que la subsecretaria no haya conocido eso y están pensando remediar esa capacitación que faltaba? Bueno, yo creo que abre un debate interesante el ministro Cordero, ¿no? Y él mismo señala que sin querer caer en la lógica del empate, hemos tenido experiencia en gobierno anterior, incluso no por mediar la edad, sino que por el carácter más gerencial de los gabinetes. Muchas veces se entraba conociendo mucho del funcionamiento de la empresa, pero no de cómo funciona el Estado, y también han cometido errores en ese sentido. Por lo tanto, lo que él señala es de toda lógica, ¿no? Cómo se hace una especie como de preparación en lo que son los trámites administrativos para no incurrir en errores que son realizados muchas veces no por mala fe, sino porque pasan trámites y trámites que hay que firmar, 90 convenios al año, donde en este caso lo que sucedió efectivamente, como lo dice la subsecretaria, se comete un error porque más que no pueda firmar convenios previamente aprobados con instituciones donde se trabajó, era porque tenía que concurrir 2 años, ¿cierto? Claro. Habiéndose sido trabajadora de ese lugar. Entonces, eso no sucedió, ella se dio cuenta, lo hizo ver, lo manifestó cuando se dio cuenta que había cometido ese error, pero más allá del caso específico, que ella lo asume como una responsabilidad, ¿no? Lo que sucede es que efectivamente para evitar esas cosas, lo que señala el ministro es que a veces se requiere en algunos casos mayor preparación. Y es muy importante porque creo que con todo esto de la comisión de expertos y expertas para establecer una nueva relación entre el Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro, que son necesarias, no suplen y no deberían suplir la labor del Estado, debemos ver cómo tenemos actuaciones administrativas mucho más reguladas, mucho mejor preparadas para que no se cometan este tipo de errores. Para continuar con la pregunta, ministra, ya que han habido hartos errores relacionados con la inexperiencia y ahora el mismo ministro de Justicia, que se ha transformado, como se dice, en el bombero de todo esto, de apagar múltiples incendios del gobierno relacionados justamente con la gestión y porque él es experto en derecho administrativo, la pregunta es cómo va a evitar el gobierno que esto siga pasando, porque evidentemente en este momento, con el caso convenios, con todo lo que se ha sabido, con la Contraloría parando 39 convenios nuevos, digamos, con no solo del gobierno, también del gobierno regional. El caso del gobierno regional de los lagos. Exactamente. Sí. Hay una desconfianza de la ciudadanía y evidentemente este tipo de errores ya no debieran seguir pasando. Bueno, yo primero diferenciaría, ¿no? Porque no todos los casos dicen relación con mal uso de recursos públicos, ¿no? Ni con robo. Porque cuando metemos un poco todo a la juguera y hay una suerte de confusión y creemos que todo acto administrativo hoy día relacionado con fundaciones, entonces es un acto donde se roban plata, y eso no es así. En primer lugar, hay uno que está en investigación, ¿no? De hecho, en el caso de Democracia Viva, porque además en ese caso el gobierno ha decidido
solicitar al Consejo de Defensa del Estado que actúe en su representación para resguardar el buen uso de los recursos públicos y ha solicitado incluso un acto judicial para su devolución y restitución en una cuenta bancaria de un tribunal. Esos recursos no se han perdido, esos recursos tienen que restituirse. Y hay otros casos donde efectivamente en el millón de trámites administrativos que se hacen en el Estado año a año, en algunos casos pasan por alto estas situaciones de no inhabilitarse para la firma de uno de ellos en algún servicio. Y otro es el caso de los gobiernos regionales, porque en el caso de lo que ha señalado la Contraloría, que no es una ilegalidad, sino una observación sobre... no recuerdo el número, 30 y 29, tanto, 24, creo. 29 convenio, lo que hace es, mira, observamos esto, corrija para poder aprobarle la legalidad de este acto administrativo en una institución además que no dice relación con el gobierno central, sino que es de un gobierno regional, para poder diferenciar, ¿no? Pero yo creo que en estas cosas, como lo dijimos desde un principio, no podemos hacer pagar justos por pecadores, no podemos meter a todos al mismo saco, porque si no estamos alimentando permanentemente el descrédito de la política, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que hay que evitar. No porque haya un acto de colusión de privado, un acto abusivo del mundo privado, vamos a decir, eliminemos todo acto del mundo privado o dejemos de creer en el emprendimiento, en el negocio privado, porque hubo una colusión de... unas farmacias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo en el caso del Estado. Cuando suceden estas cosas, lo que corresponde es que las instituciones funcionen, que se investigue, que se esclarezcan los hechos, que se corrija donde hay que corregir, pero no por eso vamos a decir, cerremos por fuera el Estado y prescindamos de la función importante que tiene el Estado en nuestro país. ¿Cómo cree usted que lee la ciudadanía el hecho de que el gobierno, en boca del ministro Cordero, hoy día ha dicho que necesitamos cursos de capacitación, digamos, para funcionarios públicos? Porque habla más de equipo en realidad, más que de capacitación. Okay, pero el hecho es que hay veces que falta el sentido común. O sea, si yo trabajé en una fundación y después estoy en un cargo de autoridad, ustedes mismos, digo, su generación habría sido muy crítica de esa puerta giratoria y de firmar convenios después. ¿No cree que a la ciudadanía como que le queda algo raro ahí cuando hay que hacer cursos para cosas que son bastante elementales, creo yo, que ustedes cuando estaban en la oposición así lo hacían ver, muchas veces con toda razón por lo demás? Es que, mira, yo primero despejaría que esto tenga que ver con la edad, con una cuestión generacional. Se trata de establecer como inexperiencia a aquellos que somos más jóvenes. Sin embargo, esto ha pasado con quienes siendo de mayor edad, no han tenido experiencia en el Estado, pero sí solo en el mundo privado. Y han cometido los mismos errores por la inexperiencia de cómo funciona la administración del Estado, que es compleja y que tiene todos los días muchos trámites administrativos, miles de trámites administrativos. Y por eso lo que hay que resguardar cuando uno entra a la función pública, primero tener un equipo que tenga un buen equipo jurídico, una buena dirección de administración y finanzas, que es la DAF, ¿se resguardó acá? Y que tenga una buena asesoría para justamente la revisión previa de los papeles que día a día se tienen que firmar por autorización de los... Claro, entonces eso a veces falta a contrapelo de los que algunos creen que hay que achicar el Estado y sacar la grasa. A veces hay que reforzar los equipos para el mejor resguardo de los procesos administrativos. Mi pregunta no para allá, Ira, porque usted acaba de mencionar el problema de confianza que tenemos con la ciudadanía. Entonces, cuando falta el sentido común más elemental, que ustedes lo habían hecho notar cuando estaban en la oposición, insisto, a veces con buenas razones, suena como una excusa, como una explicación muy, ¿cómo decirlo?, muy alambicada, digamos, para reconocer que acá hay un problema, digamos, que es mucho más elemental. Nadie necesita cursos para saber que yo no puedo firmar ese tipo de convenio en una fundación en la que trabajé antes, digamos, ¿no? Es que no se pueda, tiene que ocurrir 2 años. Porque si no, tienes que inhabilitarte. Entonces, para ir a la precisión... de sentido común, ¿no? Y de desconocimiento de la ley, el sentido común es que se cumplan los actos administrativos como establecen las reglas del juego al asumir una responsabilidad en el Estado. El estándar ético no es solo el estándar legal, y usted bien lo sabe, ¿no? Y eso es lo que aquí a veces llama poderosamente la atención. El sentido común. No, pero a ver, es que hay que someterse a las reglas del juego. Y si la regla del juego dice que tú, si ingresas al servicio público y tienes que autorizar un convenio para el cumplimiento de una función pública de una organización sin fines de lucro, lo que tienes que resguardar es que previa visaje de un comité de revisión, porque hay comités de revisión antes de la firma, te asegures de que no firmes en el caso de la institución en la cual trabajaste, al menos con 2 años de antigüedad. Ese es el problema legal. Entonces, el problema... ¿Cree que hay solo un problema legal aquí? O sea, si es que no estuviera esa norma, ¿usted esto le parecería que estaría bien, digamos? Menos que el problema sea la regla del juego y hay que cambiarla. Aquí el asunto es que hay una regla del juego definida democráticamente
y esa regla del juego no se previó, ¿no? No es en sí mismo el problema, al menos con la regla del juego que democráticamente nos hemos dado, que ella haya trabajado o no, sino que el tiempo en el que aplica la inhabilidad, ¿no? Que son todas cuestiones importantes porque son cuestiones de probidad. Entonces, ahora, podemos quizá ir al tema de fondo respecto si esa inhabilidad tiene que ser siempre o bastan los 2 años. No, si Desde 2 años que uno está sale, bien, pero en el fondo pero ella también lo firmó sin que se cumplieran los 2 años y está bien, usted me va a decir, la ese fue subsecretaria el... Gutiérrez dejó su cargo, ¿cierto? Sí, claro. Pagó con su cargo. Pero parece un poco peligroso, lo digo Se yo, inicia un sumario observándolo para como... también esclarecer. Sí, y ella misma lo inició, etcétera. Peligroso como ciudadana que de alguna manera se le quiera bajar el perfil a este tipo de cuestiones que ocurren en el Estado, porque, como dijo el presidente en algún momento, ya no hay más espacio para la curva de aprendizaje. Entonces, seguimos viendo casos y poniéndonos en el principio de buena fe, de que efectivamente no sabía, se le pasó, no lo conocía, por eso parece adecuado lo que dice el ministro Cordero de una capacitación, de que son muy repetidos los errores, para no meternos en toda la otra trama que eventualmente pueden ser delitos de corrupción. Hoy día en la mañana Luis Cordero habló que en el caso de Democracia Viva lo más probable era que hubiera corrupción, ¿cierto? Y que están esperando la comunicación del Consejo de Defensa del Estado para defender al Estado de esto. Pero la pregunta que le quiero hacer, Camila, es que se instala cada vez más la sensación de que aquí ha habido un mecanismo, una forma de ponerse de acuerdo. Se puede compartir o no se puede compartir, pero eso es lo que está en el ambiente y yo creo que hay que hacerse cargo para obtener dineros del Estado por la vía de los convenios. Y no lo dice solamente la gente de oposición, lo dice, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Marco Ilavaca, que dice que son hechos que parecen estar más bien orquestados. Entonces... A ver, lo primero es que en estos actos administrativos siempre hay que resguardar la fe pública, ¿no? Y por eso aquí en ningún caso se le ha bajado el perfil. De hecho, tanto es así que la misma subsecretaria pone su cargo a disposición, ella asume el error con lo que eso significa, porque no se le baja el perfil. A pesar que fue un error involuntario, no fue de mala fe. Es una ilegalidad. Es una ilegalidad. No, fue un error administrativo. Es una ilegalidad según el derecho administrativo. Y eso además está bajo un sumario administrativo. Ahora, respecto a lo de Democracia Viva y lo que podemos nosotros quizá sospechar que pueda estar detrás de esto, eso tiene que ser la justicia lo que lo determine, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Es que producto de un grupo, una sinvergüenza, entonces todos somos señalados y empieza a instalarse un manto de duda respecto a cualquier funcionario público, cualquier autoridad o cualquier fundación o institución privada sin fines de lucro y sin que embargo, realiza eso ocurre hace décadas. Por supuesto, yo lo comparto. De servicio público. Pero como entonces, eso de todas maneras está ocurriendo y se nota en la posición de la ciudadanía, ¿cómo se sale de este pantano? Porque es difícil, es complejo. ¿Cómo se le vuelve a poner la quilla al bote del gobierno que, me imagino, también quiere redireccionar? Está empezando el segundo semestre, hay buenas noticias de las que ya vamos a hablar, pero pareciera que el gobierno sigue empantanado en esta cuestión y sin la posibilidad de dejarlo atrás de frentón. O sea, nosotros lo que hemos hecho frente a esto que consideramos un tremendo problema es tomar acciones. Y hemos tomado acciones de manera oportuna para que actúen tanto el Consejo de Defensa del Estado como la justicia y también exista una instancia para ver cómo esto lo entendemos también como una oportunidad de mejora y que no se repita en esta situación. Entonces, se han asumido responsabilidades políticas. Se han iniciado la investigación sumaria y la sumario administrativo. La de la subsecretaria actualmente, la subsecretaria de Vivienda, los seremis correspondientes. O sea, han habido responsabilidades políticas, luego se han tomado las acciones para, por ejemplo, suspender en el Ministerio de Vivienda los nuevos convenios de transferencia hasta no mejorarlos, en el fondo revisarlos para que los nuevos fondos a los campamentos, en el caso de vivienda, tengan mayor rigurosidad en su entrega y en su ejecución y que tienen que ejecutarse porque los campamentos esperan. En tercer lugar, crear una comisión de expertos y expertas para hacer propuestas rápidas de mejora en la relación del Estado con instituciones privadas sin fines de lucro. En cuarto lugar, solicitar al Consejo de Defensa del Estado que actúe para el resguardo de los recursos
públicos, ¿no? Y, de hecho, a propósito de esa misma acción de solicitar al Consejo de Defensa del Estado representar al gobierno en los intereses del Estado frente a estos convenios, el mismo ministro Montes, de manera reservada, el mismo día que termina el contrato con Democracia Viva, le pide, por favor, defienda estos recursos, y es lo que está haciendo hoy día el Consejo de Defensa del Estado cuando le dice a Democracia Viva, usted tiene que restituir los recursos en una cuenta... 90 millones. Claro. Y, en último lugar, colaborar con la justicia, porque somos de los más interesados como gobierno es que esto se esclarezca, se establezcan las responsabilidades no solo administrativas o políticas, sino que también penales frente a la incurrencia de posibles delitos de corrupción. En esta semana, y lo recordó Carolina, el ministro de Justicia incluyó en sus frases una palabra de esas palabras que me imagino todo gobierno debe tiritar cuando se dicen con respecto a situaciones que de alguna manera los involucran. Habló de corrupción, habló de la palabra corrupción en el caso de Democracia Viva. Y el ministro Montes también lo había señalado. Exactamente, exactamente. Ese tipo de lógica que está canalizada también a través de otras versiones de otras personas que plantean, como ya lo recordó Carolina, que hay una suerte de conexión entre unas y otras. Cuando eso pasa, y yo escucho, por ejemplo, a usted, ministra, y decirlo, pero bien abiertamente, vamos a hacer todas las cosas que corresponda para tratar de llegar hasta el fin de esto, tanto en la justicia penal como en los sumarios internos. No las vamos a hacer, las estamos haciendo. Las están haciendo, en fin. A ver, y simultáneamente empiezan a aparecer encuestas que demuestran una caída enorme en términos de aprobación. A ver, ¿cómo se manejan estas dos variables que son esenciales, pero esenciales para un gobierno, y además un gobierno que está en estos momentos de alguna forma liderando las posibilidades de que haya un nuevo proceso constitucional, una serie de cosas en materia económica? A ver, ¿cómo la palabra corrupción entra en las conversaciones internas del gobierno? ¿Qué se dice de eso? Bueno, que primero la corrupción hay que enfrentarla, ¿no? Y hay que enfrentarla con decisión y sin miramiento. Independientemente de si es que la persona implicada del color político con el cual me identifico o en el que está al frente, o de un color político de las personas que están al frente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se instalan hechos que pueden significar actos de corrupción, lo que se daña no es simplemente a un gobierno o a un proyecto de gobierno de transformación específico. Lo que se daña en general son las instituciones democráticas. Y por eso es tan importante no solo indignarse, no solo condenarlas, sino que tomar medidas lo antes posible, ¿no? Rápidas, y que implique empujar a que las instituciones hagan su trabajo, no solo en perseguir a los responsables y establecer las sanciones correspondientes, sino que también en cómo se mejora. ¿Ah? ¿Por qué? Y aquí es un tema de fondo, ¿no? Que yo creo que quizás es una cosa que es, bueno, todo es política, ¿no? Pero cuando se alimenta permanentemente el descrédito por culpa, ¿cierto?, de irresponsable, de inescrupuloso, de etcétera, etcétera, o de quienes creen que se puede llegar al Estado para alimentar un proyecto personal o un beneficio personal, lo que se hace al final del día es generar un caldo de cultivo para soluciones autoritarias. ¿Ah? Decir, mira, ¿saben qué? El Estado no sirve, la política no sirve, la política son todos lo mismo, son todos iguales, están todos corrompidos, entonces, ¿qué mejor? Yo, el salvador o la salvadora, voy a dar solución a todo esto imponiendo mi verdad y mi lógica. Eso es lo que pasa en general en el mundo cuando se profundiza el descrédito de las instituciones. Claro, y eso es una preocupación. Tiene toda la razón, pero política, antes de eso... es una preocupación. Y por eso nosotros somos tan claros en decir, así como hay que perseguir a los responsables, ¿no? Cómo hay que ponerle freno a esto, también hay que mejorar
Y también tenemos que ser muy claros, porque en eso también pasa la ética política, en no meter a todos en el mismo saco, Y el problema del debate político, cuando se contamina del cómo yo saco ventaja de esta situación, es que termina siendo tan indignante el inescrupuloso que comete el error o que comete un ilícito, como termina también siendo indignante el quien se aprovecha Ministra, para sacar réditos personales, Ministra, metiendo todo el mismo saco. O ¿Usted habla de la UDI? yo hablo, no quiero señalar a un partido en específico, porque en el caso, bueno, en la UDI sí, lo que señalamos es que Ministra, se utilizó este caso para solicitar la renuncia de un ministro como chantaje a debatir sobre la reforma de las pensiones. ¿Qué culpa tienen los pensionados y pensionadas frente a lo que está pasando? ¿Por qué tienen que pagar los costos de estas diferencias políticas? ¿No? Tuvo palabras duras con la UDI que le habrían imputado un delito al ministro Jackson. Yo tendo a compartir eso, pero ¿se arrepiente usted de haber hecho lo mismo en el pasado, por ejemplo, con el famoso caso de Panguipulli, donde hablaron usted personalmente en un tuit de asesinato, el presidente de brutal asesinato? O sea, le imputaron un homicidio a un carabinero que estaba haciendo su trabajo, que después fue sobreseído. ¿Se arrepienten de esas declaraciones que caían en lo mismo que ustedes están criticando ahora, si es que entiendo bien? Yo creo que uno puede hacer la arqueología tuitera respecto a las imprecisiones o opiniones políticas. Esto no es una imprecisión, ministro. Sí, pero es que en ese es la imputación de un delito. Claro, pero jamás fue la imputación de un delito a un ministro de Estado para señalarle que tenía que renunciar, si no, no se conversaba sobre ¿Y un carabinero porque no tiene acceso a los medios vale menos que un ministro de Estado? ¿Se le puede imputar un delito más fácilmente? El problema es el chantaje. No es solo la imputación de un delito. ¿Y qué le parece más grave esas dos cosas? Sino que es el chantaje, decir, yo no converso con el gobierno sobre temas tan importantes como lo son las pensiones, cómo redistribuir la riqueza, a propósito además de la encuesta CACEN, si es que no me sacas a un ministro de Estado en particular. O sea, que imputar un delito a usted no le parece tan grave, digamos. ¿Cómo? Sí, eso estoy entendiendo, que lo que le parece grave a la UDI es el chantaje y no la imputación al ministro Jackson de un delito. Me parecen graves las dos situaciones, ¿no? Aquí, por tanto, ¿se arrepiente de haber hecho una de esas dos en el pasado? Sin ninguna... Pero es que no, la justicia terminó ¿sí o no? Sí, otra muy simple, cosa. Digamos. Nosotros lo que... A ver... Pero es como si la UDI hoy día diría, bueno, el ministro Jackson será sobreseído por la justicia. No, es que no quiero jugar a la lógica del empate en esto. Aquí estamos en un debate... Es hacerse cargo de la trayectoria política, ministra. No es tan complicado, digamos. No es complicado, pero podemos, insisto, hacer la arqueología tuitera sobre momentos sumamente convulsionados en nuestro país, en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, cuando uno hace una opinión frente a la muerte de una persona en la calle. No es una opinión, es la imputación de un homicidio. La justicia determinó otra situación, ¿no? Pero aquí ¿No sería razonable de cara a ese carabinero decir, ¿sabe que nos equivocamos? Si usted me quiere interrumpir todo el rato, no, es solamente pero yo le estoy tratando de señalar mi argumentación, ¿no? Y la argumentación que es del gobierno. Porque en esto, cuando yo salgo a hablar como vocera de gobierno, no lo hago por mí misma, por mi opinión o por mi pasado. No fue solo su opinión. Como gobierno, que como gobierno decidimos junto al presidente señalar que un partido político, que en este caso la Unión Demócrata Independiente, saliera a imputarle una serie de delitos graves a un ministro de Estado sin ninguna prueba ni nada, solo por una lógica de teoría conspirativa, ¿ah? Delitos graves, para luego decir que si ese ministro no renunciaba no iba a poder posibilidad de dialogar y de acordar nada en materia de pensión, en materia de reforma tributaria o en otros temas relevantes para el país, era algo irresponsable, porque se caía en la lógica del chantaje político, secuestrando, como dijo la misma ministra del Interior, no yo, pero sí representando al gobierno, porque esto no se trata de algo personal, instalando una lógica de secuestro de los pensionados por no querer avanzar, porque tenemos una diferencia con un ministro de Estado. Temas porque hay muchísimos temas en la agenda. Se sabe que mañana se va a conocer el pacto fiscal, va a darlo a conocer el ministro Marcel. Ya ha trascendido que la manera de reponer esto será a través de distintos, 4 o 5 distintos proyectos, y que se partiría con una ley, un proyecto de ley corta, antielusión, antievasión y con algunas exenciones, revisando algunas exenciones. ¿Usted le ve viabilidad a este pacto fiscal que se va a proponer mañana? Porque el ambiente está bastante duro. O sea,
la verdad es que lo que la oposición ha manifestado en general es que están cero disponibles para la subida de ningún tributo, y también se ve que con los organismos empresariales con los cuales se había conversado antes están también bastante duros a avanzar en ese plano. Bueno, nosotros tenemos un optimismo moderado, pero tenemos buenas razones para mirar el futuro inmediato con esperanza. Ahí lo hemos dicho, lo señalaba hasta en una columna el día de hoy. Mira, el escenario es complejo, no ha sido fácil evidentemente poder avanzar en varios de los compromisos del programa de gobierno. Sin embargo, a pesar de esas dificultades hemos avanzado. Y a pesar de que se rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, a la mesa de diálogo del ministro se han sentado muchos actores para poder ver cómo salir para adelante. Y frente incluso a los buenos resultados de la CACEN, que nos deberían hacer sentir orgullosos a todos y todas, no solamente al gobierno, porque estas son cosas que hemos ido logrando construir entre todos, se da cuenta de que podemos de conjunto avanzar no solo en hacer retroceder la pobreza extrema, la pobreza multidimensional, sino que también la desigualdad. O sea, mantiene el optimismo usted de que mañana puede que... Y se lo digo porque el índice de Gini bajó moderadamente, pero todavía tenemos desigualdad, ¿no? Tenemos gente muy endeudada, tenemos gente que aunque salga a la pobreza existe el miedo de volver a la pobreza porque se acaba el subsidio, porque no tengo un ingreso, o las personas mayores, ¿no?, que siguen viviendo en un cierto grado de incertidumbre. Entonces, frente a este escenario, que por un lado se da cuenta de que podemos avanzar, pero todavía no nos podemos conformar porque queda mucho por hacer, un pacto fiscal que nos permita enfrentar la situación de la salud pública para seguir acortando los tiempos de la lista de espera, que es un factor determinante de la pobreza multidimensional, avanzar en mayor seguridad, que también el miedo a salir a la calle por la delincuencia también incide en la pobreza multidimensional, el aumentar las pensiones, ¿ah?, que lisa y llanamente podría sacar a cientos de miles de pensionados de la pobreza y dejarlos arriba de la línea de la pobreza, también podría incidir obviamente en los mejores resultados. El que podamos garantizar el derecho a la cuna de padres y madres también incide en la pobreza multidimensional y genera mejores condiciones. Entonces, si podemos generar una conversación que ponga en el centro a las personas para enfrentar la desigualdad, para seguir disminuyendo la pobreza, entonces vamos a poder avanzar como lo hemos hecho con Royal primero, 40 horas. ¿Hay mañana anuncios y ahí, o no? Claro, sí. Yo no voy a adelantar eso. Ya, pero por lo menos diga si va a haber o no va a haber. Pero va, porque mire, ya ha trascendido completamente que mañana se es presenta. Que claro, por una cuestión último de día de fecha. julio. Este es el último día de pero julio. va a haber una reunión, una presentación oficial, porque además el presidente del Senado, el senador Coloma, dijo en CNN Prime que no tenía idea, que él no le había mostrado nada, lo dijo hace muy poquito rato acá. Sí. No, además que las cosas se filtran en dos tiempos cuando uno comenta con noticias, es un problema, pero... Es por reserva, digamos, no es que no haya nada. Hay reserva, pero sí se avanza, o sea, hay mucho avance. Hay Fiscal, va a haber una presentación, Ya, evidentemente, separado, no voy a decir exactamente, elusión, llevación. no voy a hablar de tampoco la estrategia legislativa en esto, porque no me corresponde, yo soy disciplinada, y me voy a resguardar en eso, pero sí hay ciertos principios que sostienen este pacto fiscal, que tiene que ver obviamente con la modernización del Estado. ¿Con crecimiento también? Con crecimiento, modernización del Estado. La modernización del Estado implica, obviamente, cómo enfrentamos esta sensación abusiva de que hay gente que tiene mucho y no paga impuestos y hace elusión tributaria porque hace planificación tributaria. También implica, obviamente, que los que más tienen paguen más impuestos. Implica también atender a la situación de las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, transparencia, porque esta sensación de que la gente paga impuestos y no sabe para dónde va, también es importante resolverla. Ministra, ¿va a ir todo se presenta mañana el pacto fiscal, o se presenta uno? Yo no voy a decir cuándo exactamente se presenta, pero se va a presentar, se va a cumplir, y el pacto fiscal es más que solo el aspecto tributario, pero no puede eludir lo tributario. O sea, tiene aumento de impuestos. No puede eludir la necesidad que tenemos, que parecía consenso hace algunos años, de que algunos tenían que pero ese consenso se acabó un poquito más, ¿no? Por la desigualdad que sigue existiendo en nuestro país. En pocas palabras... Y lo más rico, porque no estamos hablando de la clase... Perdón, sí. Solo para aclarar, porque en algunos momentos se instaló el debate que esto era un aumento de impuestos
general de que pagar a nunca, gente que hoy día no tributa. Nunca. Ya. No, estamos hablando de gente que está en las posiciones más acomodadas. ¿Impuesto a ¿cierto? las personas y no a las empresas? A los que más tienen. A los súper y ricos, en el fondo, se repone esa idea. A algunos no les gusta mencionarlo así, pero claro, Sí, los que, al a los que alto tienen patrimonio. a los más altas riquezas, a los que tienen mayor ingreso más bien, y dejando obviamente de lado a la gente de clase media. No se aumenta la base impositiva. ¿Qué es lo propio del estado de bienestar que usted dijo esta semana, que lo dio como explicación, digamos, de una polémica frase del presidente? Pero el estado de bienestar lo que tiene justamente es que mucha más gente paga impuestos. No deberíamos avanzar hacia allá si es que queremos avanzar hacia un estado de bienestar, digamos, esa otra discusión. Pero si ustedes quieren avanzar hacia allá, ¿no habría que ampliar esa base como lo tienen los estados de bienestar europeos, que supongo que son los que ustedes están mirando? Es que esto yo creo que se trata primero de enfrentar la desigualdad que tenemos, ¿no? Aquí el sistema tributario que existe en Chile lamentablemente sigue siendo muy regresivo, ¿no? Para la persona común y corriente, el IVA, por ejemplo, le significa un peso mayor que a la persona de altos ingresos, que a lo mejor paga un impuesto mayor en términos de monto, pero en su nivel de ingreso, en su vida, no le significa mucho. Entonces, lo primero es corregir esa desigualdad. Luego, claro, el día de mañana, porque estos son pactos, la idea de avanzar en pactos fiscales que perdure, ¿no? Y el día de mañana alcanzamos con esto tener una salud pública gratuita, de calidad robusta, un sistema de seguridad robusto, una educación que alcance para todos y todas, buena. Efectivamente, uno podría decir, claro, yo tengo todos estos servicios que me garantiza el Estado, que son buenos, que son de calidad, que me dan certeza de futuro para mí, para mi familia. Claro, y Pero tengo esa un es mejor otra ingreso, etapa, en el fondo. pero es otra etapa. Hoy Es que día esto es el como problema el que huevo y la gallina. tenemos... No vamos a tener eso mientras no ampliemos la base impositiva. Lamento decir una verdad incómoda, digamos. No. Eso, O sea, eso no existe en ningún país del mundo sin una base impositiva mucho más amplia que la chilena. O sea, es su verdad, pero lo que nosotros estamos señalando es que en la realidad chilena, con la desigualdad que tenemos, necesitamos aumentar el aporte de las personas que más tienen para garantizar servicios básicos, Ministra. esenciales, derechos fundamentales, con certeza en el presente y hacia el futuro. Pero no es lo único que nos va a permitir alcanzar un estado de mayor bienestar. No es solo lo tributario, también es la estrategia de desarrollo que tiene nuestro país. Chile necesita no cargar solo lo que es el desarrollo o la redistribución de la riqueza en función de los que hoy día concentran mayor capital, sino que cómo hacemos que más personas generen riqueza y esa riqueza sea sostenible. Y por eso es tan clave la estrategia del litio, la estrategia de hidrógeno verde, que está generando mucha atracción en los inversionistas extranjeros, pero donde el Estado también dibuja un camino para un desarrollo más sostenible y que nos permita un crecimiento y un desarrollo integral en todas las Ministra, regiones de nuestro país. Le quiero preguntar sobre otra cosa que probablemente va a ser, de hecho, un hito histórico, 50 años del golpe militar de 1973. Ya hemos visto que hay todo tipo de crispaciones o cosas muy tensionales que incluso han terminado con personas que estaban a cargo de esto, como Patricio Fernández, fuera de este cargo. Hay gente que ha reclamado por la forma de presentar determinadas facetas, particularmente los familiares de las personas fallecidas, detenidos, desaparecidos, y, en fin, víctimas en general de todo esto. A ver, después de la salida de Patricio Fernández, ¿qué ha hecho el gobierno para intentar que estos 50 años representen de alguna manera lo que, no digo que lo que todos esperan, porque siempre probablemente va a haber alguien que va a querer más o menos, no, pero que no se produzca una controversia al interior de lo que podría denominarse el mundo de la izquierda o el mundo progresista históricamente, que fue el que padeció en gran parte ese golpe de Estado, pero que ahora ve que no está el gobierno, lo acabamos de ver, de alguna manera apuntando o generando un eje que satisfaga sus pretensiones. ¿Cómo se hace eso para que eventualmente las familiares o las personas que han estado muy complicadas por toda esta situación, bueno, tengan la posibilidad también de conmemorar como quieren aquello? A ver,
Primero, estamos en momentos donde la polémica queda más en la retina de las personas que las cosas que son buenas noticias, ¿no? Y que son diálogos, encuentros. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que a veces queda más en la retina la salida de una persona, de un cargo, que lo que se está trabajando de fondo. Y lo digo porque para los 50 años se han realizado muchas actividades, muchos diálogos, muchas conversaciones, tanto con la sociedad civil como con las agrupaciones de víctimas, ¿no? Tanto familiares detenidos desaparecidos como ejecutados políticos, familiares, instituciones que han estado trabajando por muchos años y décadas en lo que es la preservación de la memoria histórica y la lucha por la verdad, justicia y la reparación. A lo mejor no se ve mucho, probablemente es tarea, poco, la verdad. y probablemente es tarea quizás de visibilizarlo más, pero lo que quiero decir es que lo que se ha hecho no solamente está concentrado en una polémica específica, una diferencia, etc. Lo segundo es que esto es un año clave para Chile y para la mirada que tiene el mundo sobre Chile, porque al estar en el gobierno representando una institución del Estado tenemos que ser sumamente sensibles y cuidadosos al abordar el tema de los 50 años del golpe civil y militar, entendiendo que representamos también al Estado, ¿no? Y el Estado tiene que lograr contribuir a la reparación, a la memoria, a la sanación de heridas que, bueno, probablemente a lo mejor no van a sanar completamente nunca, pero que tienen que abordarse con sentido de responsabilidad. Entonces, ahí, en segundo lugar, nosotros lo que hemos dicho es que en todos los actos estamos concentrados los ejes principales de la justicia transicional: memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y cada acto y cada actividad se concentra en esos principios. Va a haber un momento, y el presidente lo ha señalado, donde se va a hacer una invitación a que el compromiso con la democracia y la no repetición y el resguardo de los derechos fundamentales en nuestras instituciones democráticas sea un compromiso transversal. No, ha sido porque esto, muy exitoso, por lo menos en lo preliminar, las cosas que se han filtrado. Pero vamos a ver cómo va el curso de los hechos y en algún momento va a existir esa invitación con un documento. ¿Podría y ser eso, el 11 de septiembre duelo nacional, por ejemplo, como propuso Manuel Antonio Garretón acá en Influyentes hace un ratito? una propuesta interesante, para muchos ya es un duelo. Pero decretarlo día de duelo nacional. No sé, habrá que evaluarlo con el presidente, ¿no? Pero a lo que voy es que esto es un momento no solo de profunda reflexión, sino que también de compromiso político. Y creemos que por eso es tan clave la convocatoria y la invitación que hace el presidente de la República. Por el momento no están todos, es cierto, pero ojalá vayamos avanzando progresivamente en ver que incluso aquellos sectores que son de derecha o derecha más radical también se sientan convocados en el presente al resguardo sin ningún tipo de miramiento a las instituciones democráticas y al respeto de los derechos humanos más fundamentales. Ahora sí que es lo último, porque la tenemos que liberar, porque usted además tiene actividades muy temprano, pero la semana pasada usted dijo acá en CNN que las ultraderechas tienden a tener fijación por modelos más autoritarios, populismos de distinto tipo, y en el caso chileno también identificación con el pinochetismo y con la justificación del golpe de Estado. Dice... usted comentaba esto a partir del posicionamiento del Partido Republicano en la última encuesta CEP sobre la valoración de los partidos políticos, que en general es toda muy baja, 60% no se identifica con ninguno, 10%, la cifra más alta entre los partidos políticos para el Partido Republicano, cuyo presidente dijo esta mañana en Canal 13 que una vez que sean mayoría en el Congreso, actualmente son mayoría en el Consejo Constitucional, van a proponer un proyecto que derogue la ley de aborto en 3 causales. Y además le respondió esta mañana a usted sobre estos dichos de la semana pasada en CNN, diciendo que seguramente estas respuestas que usted daba tienen que ver con lo que está ocurriendo al interior del gobierno. Es una persona que tiene que cambiar el foco de atención, dijo que ella, porque funcionarios de primera confianza tienen que responder por casos de corrupción.
Ya hay un entrevero, digamos, ¿no? Una especie como de entre dimes y diretes con la gente del Partido Republicano. ¿Cómo ves el protagonismo en distintos aspectos, en el constitucional y también específicamente sobre el tema del aborto? A ver, creo que es importante subir siempre el nivel del debate. Yo no es mi ánimo referirme o polemizar con una persona en específico, sino que instalar una reflexión que tenemos como gobierno. ¿Pone en riesgo el proceso constitucional? Perdón, ¿Para responder la pregunta? Sí. Antes de eso, responde la anterior. Cuando se nos pregunta nuestra mirada sobre algunas enmiendas, algunas intenciones de hacer retroceder derechos fundamentales, obviamente que el gobierno tiene opinión, no incide porque no participa en ese espacio, están ahí los quienes fueron electos para redactar la propuesta de nueva constitución, pero efectivamente es de preocupación, sobre todo de quienes creemos en la importancia de avanzar en los derechos para las mujeres y no hacerlos retroceder, el que se propongan justamente retrocesos a la posibilidad de que las mujeres definan si interrumpir un embarazo o no, cuando está en riesgo su vida, cuando existe inviabilidad fetal o cuando fue el embarazo producto de una violación. Porque tuvimos esa discusión democrática en nuestro país y logramos de alguna manera avanzar a partir de esa discusión. Hacerla retroceder, el texto, si eso queda? Es que no me voy a poner en hacer política ficción. ¿Pero peligra la aprobación del texto este tipo de iniciativa? No, lo que estamos diciendo es que instalar como una tarea a conseguir o como un debate a querer ganar en las instituciones donde sea, el Consejo, en el Congreso, el retroceder en el aborto en 3 causales cuando ya es un derecho ganado de las mujeres, es algo que nos preocupa, ¿no? Y que no podemos decir que, mira, es solo una opinión. No, creemos que es importante conversarlo, discutirlo, ¿no? Y en eso el gobierno no se puede autocensurar ni limitar, ¿no? Porque tiene posición, porque además mucho hemos sido parte de esa discusión. A mí me tocó ser parlamentaria en su momento para defender esa posibilidad para las mujeres, entonces evidentemente que no queremos ese tipo de retroceso. Y porque efectivamente tenemos, más allá del Consejo Constitucional, es lo que pasa en el debate en el Congreso, en el debate público, y a propósito de los 50 años que tenemos todavía personas no solo que reivindican al dictador Augusto Pinochet, sino que justifican el bombardeo de la moneda, ¿no? Y el golpe de Estado, y lo que significó aquello, que no fue ni más ni menos que hacer desaparecer a personas que levantaron un proyecto político distinto y que creían en aquello, ¿no? Que se buscó aniquilar mediante más un terrorismo de Estado brutal, porque torturas, violaciones, mujeres embarazadas, niños, hacer caer una mirada de país. Y eso es algo que es en este momento para nosotros y debiese ser para cualquier demócrata de Chile y el mundo algo inaceptable. Y entonces, ese es el punto, ¿no? Cómo logramos resguardar nuestros avances civilizatorios y democráticos y no permitir que se abran espacios, aunque parezcan mínimos, aunque a veces uno le trate de bajar el perfil porque no, es la opinión de alguien, pero aunque parezca mínimo, son espacios de retroceso civilizatorio que creemos que no debiésemos poder permitir. Se nos acabó el tiempo, ministra, y además este tema va a estar dando bote todos los días y hasta no solamente durante la conmemoración de los 50 años, sino que va a seguir. Y le agradecemos por haber estado aquí con nosotros en Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos en un ratito.